El autismo es una condición que requiere una intervención multidisciplinaria. En el episodio de hoy te voy a enseñar cómo la neuropsicología ve el autismo. Específicamente, veremos las deficiencias cognitivas de esta condición. Así que no te lo pierdas porque Estrategia Educativa está empezando. Te doy la bienvenida al episodio número 27 de Estrategia Educativa, un espacio que hemos creado en Neuropsicología RD para que los maestros y psicólogos siempre tengan las mejores estrategias en sus manos. Mi nombre es David Vázquez y el día de hoy estaremos hablando sobre autismo y deficiencias cognitivas. De manera específica, el día de hoy te quiero enseñar dos puntos principales. Primero, te quiero explicar la triada del autismo. Mira, mucha gente cree que los niños con autismo son personas que no te miran a los ojos o personas que están en su propio mundo. Sin embargo, esto no es del todo cierto porque en verdad, para hablar de autismo lo que tenemos que pensar es básicamente en tres características. Esas características se conocen como la triada del autismo y te las voy a explicar en la primera parte de este episodio. Y segundo, te voy a explicar las teorías neuropsicológicas que tratan de explicar el autismo. Oye, estas teorías son muy importantes porque con estas es que se le da fundamento a la evaluación y a la intervención neuropsicológica en esta condición. Así que si te interesa este tema, entonces quédate conmigo hasta el final. Bueno, pero antes de empezar, quiero decirte que este episodio llega a ti gracias al diplomado online en neuropsicología cognitiva. Mira, ese es un diplomado 100% online, así que puedes tomarlo desde cualquier parte del mundo. Ese diplomado de neuropsicología cognitiva lo que pretende es enseñarte cómo tú puedes aplicar la neuropsicología para la evaluación y la estimulación de los procesos cognitivos deficientes. O sea que si tú estás trabajando con un déficit de atención, dificultades en la memoria, dificultades en el lenguaje, dificultades de aprendizaje o dificultades en las funciones ejecutivas, no te puedes perder este diplomado. Para tú revisar las informaciones solamente tienes que ir al siguiente enlace, neuropsicologiard.com/cognitivo, neuropsicologiard.com/cognitivo y ahí tú vas a poner tu nombre y tu correo y todas las informaciones te van a llegar a tu correo electrónico. De nuevo, el enlace es neuropsicologiard.com/cognitivo. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera parte del episodio de hoy, la triada del autismo. Mira, como te expliqué, la triada del autismo son las tres características básicas que definen el autismo. O sea, cuando nosotros queremos diagnosticar el autismo, esas son las tres características que siempre debemos investigar. Vamos a ver, ¿cuáles son esas tres características? Son las siguientes. Número 1, escasas habilidades de comunicación. Número 2, escasas habilidades sociales. Y número 3, intereses obsesivos y comportamientos repetitivos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que te voy a dar ejemplos de cada una de estas características. Pero debes tomar en cuenta que con una sola característica no es suficiente. Para hablar de autismo, siempre deben darse las tres características simultáneamente. Entonces, vamos a ver, empecemos por la primera, escasas habilidades de comunicación. Esta característica está directamente relacionada con el desarrollo del lenguaje. Y aquí nos podemos encontrar con una gran variedad de situaciones. Nos podemos encontrar con el niño que no habla nada porque nunca desarrolló el lenguaje expresivo, hasta el niño que habla demasiado y que tiene un lenguaje súper rebuscado. Pero fíjate que en todos los casos esta característica se refiere a una alteración de la comunicación. Vamos a ver algunos ejemplos de estas características. Son los siguientes. Tenemos, número 1, el habla repetitiva. Y en esta habla repetitiva nos encontramos con eso, con un niño que repite y repite lo mismo. Por ejemplo, yo trabajé con un niño que tenía autismo que él, para pedirte agua, él iba donde ti y te decía, quiere agua, quiere agua, quiere agua, quiere agua. Y tú le decías, sí, ya te voy a buscar el agua, pero él te caía atrás y seguía diciendo, quiere agua, quiere agua, quiere agua. Y seguía diciendo, quiere agua, incluso cuando tenía el vaso en la mano y se le estaba bebiendo. Se lo repetía hasta el final. Y ese es un ejemplo de esto, de habla repetitiva.
Número 2, tenemos una alteración de la prosodia. La prosodia, no sé si conoces ese término, es el ritmo y la entonación con la que uno habla. Fíjate que ese ritmo puede cambiar dependiendo del mensaje que uno quiera dar. Por ejemplo, no es lo mismo que yo te diga a ti, ven acá por favor, a que yo te diga, ven acá por favor. Oye, aunque te estoy diciendo la misma frase, tú sabes que cada una tiene un mensaje diferente. Bueno, los niños con autismo suelen tener su prosodia alterada y terminan desarrollando lo que se conoce como el habla robótica. Siempre mantienen un mismo tono. Por ejemplo, yo trabajé con un niño que hablaba más o menos así. No, porque yo quiero que me compren dinosaurios. Fíjate que esa prosodia se nota que está alterada, porque no está teniendo el ritmo y la entonación esperada, sino que siempre se queda así, como en un agudo. Vamos a ver, tercer ejemplo. Entienden todo literalmente. Y oye, esto es muy simple de explicar porque aquí ellos simplemente no comprenden el doble sentido. Y esto va a incluir los chistes, los comentarios sarcásticos, etcétera, etcétera. Por eso es que cuando trabajamos con niños con autismo siempre debemos evitar frases como esta. Sigue ahí para que veas o no te apures, ya vas a ver lo que te va a pasar. Porque ellos lo van a tomar literalmente y seguirán haciendo lo que están haciendo. Número 4, nos encontramos con un retraso en la adquisición del lenguaje. Y este sería el niño que aprendió a hablar tarde. Por ejemplo, lo típico es que el niño diga sus primeras palabras unos pocos días después del primer año. Pero hay niños con autismo que dicen su primera palabra a los 4, a los 5 o a los 6 años, lo cual representa entonces un retraso en la adquisición del lenguaje. Muy bien, acabamos de ver entonces la primera característica de la tríada, que es esto de escasas habilidades de comunicación. Ahora vamos a ver la segunda característica, escasas habilidades sociales. Y aquí también nos podemos encontrar con muchas cosas. Número 1, nos podemos encontrar con ausencia de interés por los demás. Y eso se va a ver representado de muchas maneras. Desde el niño que no muestra interés por socializar con otros niños, al niño que llega a un sitio y se pone en una esquina el que solo le interesa realizar actividades individuales. O sea, esto de ausencia de interés por los demás puede tomar muchas formas. Número 2, tenemos el contacto visual atípico. Y mira, aquí la palabra clave es atípico. O sea, para muchos, los niños con autismo no miran a los ojos y es verdad que eso es frecuente que no te miren a los ojos. Pero también ocurre lo contrario. Hay niños con autismo que se quedan mirando mucho a las personas y hasta se te acercan a tu cara al punto de que se vuelve súper incómodo. Por lo tanto, más que ausencia de contacto visual, el término correcto sería contacto visual atípico. Y dentro de esta característica también nos podemos encontrar con dificultad para anticipar pensamientos y sentimientos. Esta parte tiene que ver mucho con una de las teorías que veremos en la segunda parte de este episodio. Pero mientras tanto, solamente quiero que sepas que nosotros tenemos una capacidad llamada mentalización, con la cual nosotros podemos saber más o menos qué es lo que pasa en la mente de los demás. Oye, no es que uno lea la mente de los otros, sino más bien que por las pistas del lenguaje no verbal y ese tipo de cosas, nosotros podemos saber si una persona está triste, si está feliz, si está de acuerdo o en desacuerdo con una idea y cosas parecidas. Bueno, pero en el autismo, esta capacidad de mentalización normalmente está ausente y por eso se les hace difícil anticipar los pensamientos y los sentimientos de las demás personas. Pero bueno, este tema lo vamos a ver en más detalle más adelante, así que quédate conmigo. Ya por último, veamos la tercera característica, intereses obsesivos y comportamientos repetitivos. Aquí nos encontramos con lo siguiente. Número 1, aleteo con las manos, lo cual también se conoce como estereotipias. Número 2, giros sobre sí mismos. Número 3, interés por objetos que giran. Y esto va a incluir interés por los ventiladores o por los abanicos, interés por los relojes y se quedan mirando el reloj mientras va avanzando las manecillas, etcétera, etcétera. Número 4, nos vamos a encontrar con que ellos normalmente siempre tienen un mismo interés. Por ejemplo, es muy frecuente encontrar el interés por los dinosaurios o por los planetas. También nos podemos encontrar con ese interés de organizar los juguetes en un orden específico, como por ejemplo por orden de tamaño o según el color. También hay interés por jugar solamente con un juguete específico, etcétera, etcétera. Bueno, pero en la mayoría de los casos siempre nos vamos a encontrar con eso, con un interés por algo específico. Y número 5, nos vamos a encontrar también con que siempre tienen las mismas rutinas. Es decir, si de lunes a viernes tenemos que ir a la escuela a las 8 de la mañana,
todos los días se tiene que seguir esa rutina, porque de lo contrario ocurre una rabieta o una crisis. También hay niños con autismo que siguen la misma rutina de solo beber agua en un vaso específico o la rutina de solo comer un tipo de comida. Todo eso es muy variable, pero en casi todos los casos existe una rutina que es predecible y esperable. Bueno, con esto ya acabamos de ver ejemplos de cada una de las características de esta tríada del autismo. Yo espero que con lo que has escuchado hasta ahora ya tengas una idea más clara de lo que es el autismo. Y mira, yo no quiero que vayas a continuar diciendo por ahí que los niños con autismo son los que no te miran o los que viven en su propio mundo. No, por favor. A partir de ahora yo quiero que tú hables del autismo con propiedad, con seguridad. ¿Qué es el autismo? Muy simple, es una condición que tiene 3 características. Número 1, escasas habilidades de comunicación. Número 2, escasas habilidades sociales. Y número 3, intereses obsesivos y comportamientos repetitivos. Muy bien, ahora veamos cuáles son las deficiencias cognitivas que la neuropsicología ha encontrado en estos niños. Mira, para conocer las deficiencias nos vamos a enfocar en 2 teorías neuropsicológicas que son las teorías más populares para explicar el autismo. Son las siguientes. Número 1, la teoría de la disfunción ejecutiva y número 2, la teoría de la ceguera mental. Vamos a ver qué plantea la teoría de la disfunción ejecutiva. Mira, esta teoría plantea que el autismo consiste básicamente en una deficiencia de las funciones ejecutivas. Quizás este concepto de funciones ejecutivas sea algo nuevo para ti, así que te lo voy a explicar rápidamente. Mira, pero yo creo que tú prestes mucha atención porque en realidad las funciones ejecutivas no son relevantes solamente para el autismo, sino también para ti y tu vida diaria. Vamos a ver, mira. Las funciones ejecutivas se definen como un conjunto de funciones que se encargan de dirigir a los demás procesos cognitivos. Yo sé que ese término o esa definición no nos dice mucho, pero la idea es esa, que las funciones ejecutivas van a dirigir los demás procesos cognitivos. Por ejemplo, un proceso cognitivo es la atención. La atención es la capacidad que tenemos de enfocarnos en un estímulo relevante, olvidando u omitiendo los estímulos irrelevantes. Pero, ¿qué es lo que determina que un estímulo sea relevante o no? Pues las funciones ejecutivas. Lo mismo pasa con la memoria. La memoria es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar la información. Pero, ¿qué es lo que determina que en un momento recordemos algo y en otro momento nos olvidemos de ese algo? Aquí de nuevo son las funciones ejecutivas las que van a guiar a la memoria. Ahora bien, para entender cómo las funciones ejecutivas guían nuestros procesos cognitivos, debemos pensar en algunos ejemplos de funciones ejecutivas específicas y así tú podrás entender cómo es que dirige a los demás procesos cognitivos. Mira, presta atención en esta parte porque lo que plantea la disfunción ejecutiva o la teoría de la disfunción ejecutiva es que en el autismo son estos procesos los que están alterados. Por lo tanto, son los procesos que vamos a ver ahora, los que vamos a evaluar y los que vamos a intervenir. Vamos a ver. Primera función ejecutiva. Creación de metas y deseos. O sea, cuando nosotros tenemos una meta o un deseo que queremos cumplir, las funciones ejecutivas se encargan de dirigir todos nuestros procesos cognitivos para que logremos esa meta. Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos como objetivo comprarnos un carro nuevo. Esa meta, ese deseo se logra gracias a esta primera función ejecutiva, que es la creación de metas y deseos. Veamos ahora la segunda función ejecutiva, planificación. Mira, con esta función ejecutiva nosotros simplemente elaboramos un plan de acción para lograr esa meta que tenemos. Si nosotros queremos un carro, simplemente vamos a planificar cuánto dinero ahorraremos cada mes para comprar ese carro. Planificaríamos cuáles salidas podremos y cuáles salidas no podremos hacer para mantener los ahorros. Pensamos en buscar trabajos adicionales para generar más dinero, etcétera, etcétera. La idea es que con la planificación nosotros dividimos los pasos necesarios para alcanzar esa meta. Tercera función ejecutiva, ejecución del plan de acción. Con esta función nosotros ponemos en marcha la planificación. Fíjate que una cosa es la planificación y otra es la ejecución del plan. Hoy hay personas que son súper buenas planificando, pero a la hora de ejecutar se vuelven un disparate. Pero también ocurre lo contrario. Hay personas súper buenas para ejecutar un plan que se les da, pero que son súper malas a la hora de planificar las cosas. No saben cómo ponerlas en orden. Y eso ocurre por eso mismo, porque son dos funciones ejecutivas diferentes.
Digamos, por ejemplo, que nosotros hemos planeado que el próximo fin de semana nos quedaremos en casa para no gastar dinero y ahorrar más para el carro. Pero del trabajo nos dicen que habrá un paseo que la empresa va a costear la mitad. Dígase que nos va a salir a mitad de precio. Cuando nos dicen el lugar, vemos que nosotros tenemos años queriendo ir a ese lugar, pero por razones de la vida no habíamos podido ir. Oye, es el destino ideal y a mitad de precio. Sabemos que tenemos el dinero guardado, pero al mismo tiempo queremos ahorrarlo para el carro. ¿Qué nosotros hacemos ahí? Mira, y aquí entra en juego otra función ejecutiva, que es la inhibición del impulso. La inhibición del impulso es cuando nosotros controlamos o postergamos nuestro deseo inmediato para alcanzar una meta mayor. Si nuestra inhibición del impulso está bien, nosotros entonces resistiríamos la tentación de ir al viaje para seguir ahorrando. Pero bueno, digamos que la inhibición del impulso no nos ayudó mucho ese fin de semana y nosotros cedimos al viaje. Nosotros dijimos, bueno, mira, es solamente este fin de semana y ya. Bueno, pero ¿qué pasa? Fines de semanas vienen y fines de semanas van y nosotros siempre encontramos algo en que gastar el dinero. Oye, algo está pasando. Nuestro plan de simplemente ahorrar no está dando resultado. Así que tenemos que cambiar el plan. Y aquí entra en juego otra función ejecutiva llamada flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es nuestra capacidad de cambiar el plan de acción cuando vemos que no nos está dando el resultado esperado. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos muchísimas opciones. Podemos poner nuestro dinero en inversiones a plazo fijo en el banco para así no gastarlo y recibir más dinero con el tiempo. Podemos ponerlo en una cuenta que no tenga tarjeta de débito. Así se nos haría más difícil sacar el dinero del banco. Podemos pedirle a una persona de confianza, pero de mucha confianza, que nos guarde el dinero porque sabemos que lo vamos a gastar. O sea, hay muchísimas opciones, pero lo importante es que cambiemos de plan, porque evidentemente el primero no nos dio resultado. Y bueno, en este punto tú estarás pensando, David, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el autismo? Mira, muy simple. De acuerdo con la teoría de la disfunción ejecutiva, el autismo consiste básicamente en una deficiencia de estas funciones. Cuando un niño con autismo siempre tiene las mismas rutinas y no puede cambiarlas, es porque tiene una deficiencia en la función ejecutiva llamada flexibilidad cognitiva. Él no puede cambiar su plan de acción y por eso se altera cuando se lo cambian. Cuando un niño con autismo solo se enfoca en un interés específico, es porque sus funciones ejecutivas de creación de metas y deseos están en deficiencia y esto no les permite tener una gran variedad de intereses. Cuando un niño con autismo entra en una crisis o hace una rabieta muy grande porque le cambiaron el plan de acción, es porque tiene dificultades en la inhibición de los impulsos. Por lo tanto, esta teoría viene a plantear que el autismo consiste básicamente en una deficiencia de estas funciones ejecutivas. Por lo tanto, dentro de la intervención en el autismo, siempre debe de haber una evaluación y una estimulación de estas funciones ejecutivas, porque así podemos atender un proceso que con frecuencia no es tratado dentro de esta condición. Créeme, con la neuropsicología nosotros podemos evaluar y tratar las deficiencias en las funciones ejecutivas de una manera muy práctica y de una manera súper sistemática. Muy bien, ahora veamos la segunda teoría, llamada teoría de la ceguera mental. La teoría de la ceguera mental plantea que en el autismo las dificultades sociales vienen por una deficiencia de un proceso cognitivo llamado mentalización. Como te expliqué anteriormente, la mentalización es nuestra capacidad de atribuir estados mentales en las demás personas. Bueno, lo que se ha encontrado en el autismo es que esta es una habilidad que ellos no desarrollan por sí solos, sino que deben recibir tratamiento en ello. Mientras nosotros no necesitamos que nos enseñen la mentalización porque nos llega de manera automática, la aprendemos solos, ellos sí necesitan un entrenamiento. Y mira, si este tema de la mentalización te interesa, hay un libro que yo te recomiendo muchísimo. Se llama Enseñar a los niños autistas a comprender a los demás. Es un libro escrito por Patricia Howling y Simon Baron Cohen. Oye, en ese libro te enseñan que para enseñar a los niños con autismo a comprender las emociones, este proceso se tiene que dar en 4 fases. Yo te voy a decir cuáles son esas 4 fases, pero si quieres aplicarlo realmente, de verdad te recomiendo muchísimo que adquieras el libro. Vamos a ver, en la primera fase, ellos enseñan a entender las emociones partiendo de las expresiones faciales. O sea que dependiendo de la cara y de los gestos y ese tipo de cosas, saber qué emoción está teniendo una persona. Si es sorpresa, si es miedo, si es felicidad,
si es tristeza, etcétera, etcétera. En la segunda fase se enseña a comprender la relación entre situación y emoción. Por ejemplo, vamos a suponer que una joven llamada Camila va de camino a la universidad. Ella ya está tarde, pero en el camino se le daña su carro. ¿Cómo ella se sentirá? Oye, con esos ejercicios o con ejercicios de ese tipo, se puede evaluar y estimular la comprensión de las emociones basadas en la situación. En la tercera fase se enseña la relación entre deseo y emoción. Vamos a ver, por ejemplo, Camila se esforzó mucho en la universidad para ser estudiante de honor. El día de la graduación le dan el honor más alto. ¿Cómo se siente Camila? En esencia, en esta fase se enseñan las emociones según se haya alcanzado o no un deseo. Y en la última fase sería la relación entre creencia y emoción. O sea, se enseña esto, la relación entre creencia y emoción. Por ejemplo, supongamos que no encuentras $20 que tenías guardado en tu habitación y te enteras que un familiar los tomó sin pedirte permiso. Puede ser que tú te enojes si asumes que esa persona tomó el dinero solo porque sí. Pero si esa persona te explica que ocurrió una emergencia y que no pudieron contactarte para pedirte permiso para tomar el dinero, probablemente eso no te enoje tanto. Fíjate que dependiendo de la creencia que tú tengas acerca de las intenciones de los demás, eso puede hacer que tú sientas diferente sobre sus acciones. Y esa es una habilidad que se enseña en este libro. Enseñar a los niños autistas a comprender a los demás. Oye, puedes conseguir el libro a través de Amazon, por ahí fue que yo lo compré, pero si no utilizas Amazon, entonces yo te recomiendo buscarlo en cualquier librería que tengas cerca. Normalmente este libro no es tan difícil de conseguir y se encuentra regularmente en la sección Psicología de las librerías y las bibliotecas. Bueno, señores, con esto hemos llegado al final del episodio de hoy, donde aprendimos sobre el autismo y las deficiencias cognitivas. Mira, obviamente en el autismo hay más deficiencias cognitivas y de hecho hay más teorías neuropsicológicas que tratan de explicarlo. Pero mi objetivo aquí es que tuvieras una idea de qué plantean estas teorías y por qué es importante conocerlas, porque con estas nosotros podemos evaluar y estimular procesos que normalmente son ignorados. Y bueno, si te gustó este episodio, vamos a compartirlo porque no hay nada mejor que aprender juntos. Y si no lo has hecho, entonces suscríbete en nuestra página web neuropsicologiard.com/estrategia educativa. De esta forma recibirás un correo cada vez que tengamos un episodio nuevo de este programa. Y además también podrás acceder a otros recursos adicionales que solo comparto por correo electrónico. Así que no pierdas tiempo y suscríbete. neuropsicologiard.com/estrategia educativa. Como siempre, para mí es un verdadero honor tenerte aquí y espero que sigamos en contacto directo la próxima semana. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.